La película comienza con Lisa llegando a casa después de un largo día de trabajo. Llama a su hijo, Jude, y lo busca por toda la casa, pero solo encuentra sus zapatos ordenadamente colocados en el pasillo. De repente, él la sorprende por detrás y la asusta. Lisa lo reprende juguetonamente y le pide que no lo vuelva a hacer. Más tarde, recibe una llamada de su esposo, Sean, informándole que llegará tarde debido al trabajo. Esa noche, Lisa arropa a Jude y se va a la cama, solo para despertarse con extraños ruidos en la casa. Se levanta para revisar a su hijo y encuentra su cama vacía. Creyendo que Jude le está jugando otra broma, baja las escaleras y lo ve escondido en la cocina. De repente, un ladrón enmascarado ataca a Lisa por detrás. Aunque lucha valientemente, su cómplice la golpea violentamente en la cabeza y la deja inconsciente. Los ladrones luego escapan, dejando a Lisa y Jude indefensos. Después de esto, la película corta a unas semanas más tarde, y vemos que ambos siguen traumatizados por el ataque. Resulta que Jude dejó de hablar por completo desde el incidente y solo se comunica escribiendo en un bloc de notas. Sus padres lo llevan a un terapeuta, pero él también se niega a abrirse con ella. Mientras tanto, Lisa, que había sufrido una lesión en la cabeza, tiene frecuentes dolores de cabeza y pesadillas sobre el ataque todas las noches. El médico la anima a trabajar en su propia curación, lo cual también podría ayudar a Jude a recuperarse. Sean está de acuerdo con la idea y anima a Lisa a hablar sobre el incidente. Sin embargo, ella se enfada y se niega a hablar del tema. Debido a esto, Sean sugiere que los tres tomen un descanso y salgan de la ciudad por un tiempo. En la siguiente escena, la familia se muda a una encantadora casa de huéspedes aislada en el campo. Después de instalarse, dan un paseo por los bosques cercanos y encuentran el camino hacia la hermosa mansión de la finca. Resulta que ha estado cerrada durante mucho tiempo debido a renovaciones. Mientras tanto, Jude comienza a escuchar una voz que lo llama y la sigue. Se adentra en el bosque y pronto se encuentra con una muñeca de porcelana antigua enterrada en la tierra. De vuelta en la mansión, Lisa y Sean se dan cuenta de que su hijo está desaparecido y comienzan a preocuparse. Pero justo en ese momento, Jude llega con el muñeco espeluznante en la mano, al que llama Brahms. Más tarde, la familia vuelve a la casa de huéspedes con Brahms, y Lisa ayuda a limpiarlo. Encuentra una vieja nota arrugada en su bolsillo, con una lista de reglas como no tener invitados, leer un cuento antes de dormir, tocar música y, lo más importante, nunca dejar solo al muñeco. Esa noche, Lisa se sorprende al ver a Brahms girar la cabeza y mirarla directamente a través del espejo. Sin embargo, cuando ella vuelve a mirar, lo encuentra en la misma posición de antes. A la mañana siguiente, Lisa se despierta y encuentra a Jude tocando el piano para Brahms mientras está sentado cerca. Nota que el muñeco está vestido con ropa limpia. Lisa elogia a su hijo por vestir a Brahms tan ordenadamente, pero el niño afirma que no lo hizo él. Después de que ella se va, la cámara se vuelve hacia Brahms, quien misteriosamente ha girado la cabeza hacia el niño. Más tarde, durante el desayuno, Lisa lleva a Jude y a su nuevo amigo a dar un paseo por el bosque como él lo solicitó. Allí, el niño escucha la voz nuevamente, lo cual lo lleva a un viejo ataúd enterrado en el suelo con algunas ropas de Brahms adentro. Justo cuando Lisa lo encuentra, son sorprendidos por un gran perro llamado Oz ladrándoles. Poco después, aparece Joseph, su dueño y el jardinero, y se presenta. Parece asustado al ver a Jude sosteniendo a Brahms, e incluso Oz sigue gruñendo al muñeco por alguna razón. Esa noche, Lisa habla con Sean y señala cuánta atención su hijo está prestando a Brahms. También revela cómo las ropas del muñeco estaban enterradas en un ataúd en el bosque. Sin embargo, Sean le pide que no se preocupe mucho por su hijo, ya que parece estar divirtiéndose después de mucho tiempo. Después, los dos escuchan a Jude hablando con Brahms dentro de su habitación. Se emocionan al escuchar a su hijo hablar de nuevo, pero él se detiene cuando entran en la habitación. Los padres luego le preguntan si estaba hablando con Brahms, y Jude escribe sí en su bloc de notas. Cuando le preguntan de qué estaban hablando, escribe que estaban discutiendo sobre el perro anterior y cómo a Brahms no le gustaba. A pesar del escenario inusual, los padres no le dan mucha importancia y simplemente asumen que es solo un niño actuando como tal. Esa noche, Lisa tiene una pesadilla en la que es atacada nuevamente en su casa y ve a Jude usando una máscara de cara de muñeca. Al día siguiente, Jude entrega a sus padres una lista de reglas para Brahms. Estas incluyen nunca tener invitados, mantener siempre ordenado a Brahms, incluirlo durante las comidas familiares, nunca dejarlo solo, y así sucesivamente. Sin embargo, no le dan mucha importancia, creyendo que es solo un juego de niño. Más tarde, Lisa encuentra el osito de peluche favorito de Jude hecho trizas. Cuando le pregunta al respecto, Jude escribe de manera inquietante en su bloc de notas que fue Brahms quien lo hizo. Continúa culpando a la muñeca, así que ella le ordena que se quede en su habitación sin Brahms hasta que esté listo para disculparse. Más tarde, Lisa se siente inquietada por la muñeca cuando escucha que se enciende la televisión sin que haya nadie en la habitación excepto él. Aún así, ella asume que fue Jude quien le hizo una broma, pero él escribe que nunca salió de la habitación en absoluto. Momentos después, ella regresa a la cocina solo para encontrar que Brahms ha desaparecido de su lugar. De repente, escucha a Jude corriendo hacia su habitación y los sigue. Lo reprende con enojo cuando encuentra la puerta cerrada desde adentro. En este momento, Lisa se da la vuelta y encuentra a Jude parado justo detrás de ella con un vaso de agua.
Su ansiedad aumenta cuando descubre la puerta desbloqueada y a Brahms sentado dentro de la habitación. Sin embargo, le resulta difícil confiar en su propia mente y sigue sin estar segura de si lo que vio era real o si estaba alucinando. Con el paso de los días, Jude sigue llevando a Brahms consigo a todas partes. Esto preocupa a los padres y contactan al terapeuta para informarles sobre los nuevos acontecimientos. Sin embargo, ella les dice que no se preocupen demasiado y les asegura que tal vez tener a Brahms cerca es bueno para que Jude se readapte. También afirma que el muñeco está ayudando a Jude a superar su trauma y les pide que lo dejen quedarse con él. La doctora luego les envía enlaces a artículos sobre juguetes como herramientas terapéuticas. Un día, Lisa navega por internet para aprender más sobre muñecas antiguas como Brahms. Pronto descubre que cada muñeca tiene un número de serie que proporciona detalles sobre sus antiguos propietarios. Mientras tanto, Jude está jugando con Brahms afuera, cuando Joseph se les acerca. Dice que está buscando a su perro, que ha estado desaparecido desde la mañana. Antes de continuar quisiera pedirte que te suscribas al canal, es gratis y realmente me ayuda a seguir creciendo. Ahora sí, continuemos. Pero antes de que pueda decir más, llega Lisa y afirma que no saben nada sobre el perro. Al escuchar esto, Joseph decide irse, pero no sin antes mirar fijamente la muñeca. A la mañana siguiente, Lisa busca el número de serie en el pie de Brahms, pero no encuentra resultados. Para empeorar las cosas, se encuentra con el blog de notas de Jude lleno de dibujos perturbadores de Brahms y lo que parecen ser conversaciones entre los dos. Estos dibujos también muestran al perro violentamente masacrado, y a Lisa y Sean muertos a tiros con Jude de pie sobre ellos. Esa noche, Jude se viste como su amigo muñeco y va a cenar. Luego exige repentinamente que Brahms pueda comer con ellos, con su propio plato. Sin embargo, sus padres no lo toman en serio y le piden que se concentre en su comida. Más tarde, Sean menciona que ha invitado a su hermano y su familia para acompañarlos. Cuando Jude escribe que no se permiten invitados según las reglas de Brahms, Lisa le recuerda que su muñeco no dicta las reglas en la casa. Pero esto solo enfurece a Jude y escribe que ella está haciendo enojar a Brahms. Harta de la situación, Lisa se aleja hacia la cocina, pero es sobresaltada por el sonido de algo rompiéndose. Ella se apresura hacia el comedor, solo para encontrar la mesa y las sillas derribadas y la habitación en desorden. Jude asegura que no fue él y luego corre a su habitación con Brahms. Después de un rato, Sean revisa los dibujos en el blog de notas de Jude y asegura a Lisa que esos dibujos escalofriantes no significan nada. Sin embargo, ella nota que los dibujos del perro y el que muestra sus cuerpos sin vida ya no están en el blog de notas. Esto genera tensión entre la pareja, ya que tienen opiniones diferentes sobre lo que está sucediendo a su alrededor. Lisa se frustra aún más cuando Sean afirma que ella fue quien derribó la mesa. Él comienza a creer que ella realmente ha enloquecido. A la mañana siguiente, Joseph finalmente encuentra a su perro en el bosque, pero en estado sin vida. Mientras tanto, Lisa y Sean se dan cuenta de que Jude no está en casa y salen corriendo en su búsqueda. Deciden separarse y buscarlo, y Lisa termina yendo a la mansión de la finca. Tan pronto como entra, comienza a escuchar pasos y voces débiles a su alrededor. Incluso escucha a Jude riendo a lo lejos y sigue las voces. Poco después, termina en una habitación vieja y espeluznante, donde encuentra a Brahms sentado solo. En ese momento, Jude sale de la esquina llevando puesta una máscara de porcelana. Cuando Lisa se la quita, milagrosamente él habla y se disculpa con ella. Después, Sean y Joseph también llegan al viejo cuarto buscándolos. Jude también se disculpa con su papá, y los padres están felices de que finalmente pueda hablar después de tanto tiempo. Después de esto, los cuatro se van y Lisa pregunta a Joseph qué exactamente ocurrió en esa casa. Él responde revelando la historia de una familia que una vez vivió allí, con un hijo enloquecido. Joseph explica que este chico estaba trastornado e incluso mató a una chica en su adolescencia. Cuando su cara quedó quemada por el fuego, empezó a usar una máscara para ocultarse. Es probable que sea la misma que Jude estaba usando. Joseph también revela que los padres del chico luego cometieron lo impensable, mientras él continuó con una ola de asesinatos. Intrigada, Lisa pregunta por el nombre del chico, y Joseph revela impactantemente que no es otro que Brahms. En la siguiente escena, la familia recibe la visita del hermano de Sean, su esposa y sus hijos. Los adultos ponen al día sus vidas mientras los niños salen a jugar afuera. Desafortunadamente, el hijo mayor, Will, resulta ser un matón y de inmediato comienza a acosar a Jude. Él lo llama mental y amenaza con destrozar la muñeca. Jude le advierte que no enoje a Brahms, pero el matón no escucha. Los chicos luego se enzarzan en una lucha por un sombrero para determinar quién es más fuerte. Pero en medio de eso, Jude mira a Brahms y de repente suelta el sombrero, haciendo que Will retroceda y resbale. Un trozo afilado de madera clavado en el suelo atraviesa su hombro, lo que lleva a los padres a llevarlo rápidamente al hospital. Más tarde esa noche, Jude confiesa frenéticamente a Lisa que su muñeco quiere que vivan juntos para siempre en la mansión. Llora mientras recuerda cómo la malvada muñeca ha amenazado con lastimarlos si se niega a quedarse con él. Sin embargo, Lisa tranquiliza a su hijo diciéndole que nadie puede lastimarlos. Después, ella busca en internet sobre Brahms ingresando su código al revés. Finalmente, esto le permite obtener información sobre la oscura historia de la muñeca.
Liza descubre la inquietante coincidencia de que todos los propietarios anteriores habían muerto después de que su hijo adoptara la muñeca. Estos niños luego cometerían asesinatos atroces, afirmando que la muñeca los obligó a hacerlo. Mientras tanto, en el hospital, Sean habla con un hombre familiarizado con la zona y descubre la historia de la mansión. También se entera de que el último dueño de la casa enloqueció, y ese hombre no es otro que Joseph. Alarmado, Sean corre de vuelta a la casa mientras Liza se da cuenta de que Jude está desaparecido. Ella va a buscarlo, pero de repente, Joseph entra con una escopeta. Él le asegura que Jude está a salvo y afirma que está aquí según el deseo de Brahms. Joseph luego confiesa que fue él quien reconstruyó a Brahms después de encontrarlo roto en pedazos. Se revela que esta muñeca se aprovecha intencionalmente de los vulnerables, y Jude fue una presa fácil para él. Al escuchar lo suficiente, Liza agarra una vela y vierte la cera derretida en la cara de Joseph. Luego corre frenéticamente hacia la mansión, donde encuentra a Jude con la máscara de la muñeca y sosteniendo a Brahms en sus brazos. Ella pide sostener a Brahms, pero esto solo le da a Jude la oportunidad de agarrar la escopeta. Liza intenta razonar con él, pero él apunta la pistola hacia ella, listo para matarla. Justo en ese momento, Sean irrumpe y golpea la cabeza de Brahms con un mazo, rompiendo efectivamente a Jude de su trance. Pocos momentos después, Joseph llega a la escena y se horroriza al descubrir que la cabeza de porcelana de Brahms se ha quebrado. Ahora podemos ver una grotesca entidad demoníaca acechando bajo la máscara. De repente, Brahms se sienta erguido y usa su poder para estrangular a Joseph. El pobre hombre es levitado en el aire y muere por una explosión. Después de esto, Jude sostiene a Brahms en sus brazos y parece que el niño está una vez más bajo su control. Pero de repente, Jude se da la vuelta y arroja la muñeca al fuego, quemándola hasta convertirla en cenizas. Tras este incidente, la familia regresa a su antigua casa en la ciudad. Retoman sus vidas normales y parecen ser felices. Pero una noche, Jude se levanta repentinamente y se pone la máscara de la muñeca de porcelana. Luego dice ominosamente que Brahms estará muy contento en su nuevo hogar, siempre y cuando la familia siga las reglas. Si te gustó el resumen, no olvides suscribirte y darle al botón de me gusta, es gratis y realmente me ayuda a seguir creciendo.